Muy buenas tardes, hoy les vamos a hablar un poco sobre la interferencia y la difracción de la luz. Nuestro equipo está conformado por Laura Montoya, Laura Chamorro, Gabriela Bellojín, Natacha Correa y Valentina García. La difracción se entiende como la deformación de las ondas en los alrededores de los bordes de una barrera. La onda, al sortear un obstáculo, deja una sombra que no coincide con las dimensiones del objeto. Por ejemplo, cuando un frente de onda plano impacta contra un obstáculo, cuyo tamaño es similar al lambda de la onda, el frente de la misma se dobla sobre los extremos del obstáculo. La difracción se puede observar de dos formas diferentes. La primera es la difracción de Fraunhofer, en la cual las ondas que inciden y emergen sobre el objeto son planas, y la distancia debe ser grande comparada a las dimensiones del objeto. Esta difracción ocurre cuando tanto la fuente luminosa como la pantalla están tan alejadas de la abertura que se puede considerar que se trabajan con rayos paralelos. Por otro lado, tenemos la difracción de Fresnel, la cual es una fuente puntual de las ondas incidentes, o el punto donde se observa el patrón de difracción, o ambos están a una distancia finita del objeto. Esto se da cuando una de las distancias o ambas son finitas, es decir, los rayos serán convergentes o divergentes. Ahora pasaremos a la interferencia, que es la combinación por superposición de dos o más ondas que se encuentran en un punto del espacio, obteniendo una onda resultante. Cuando estas ondas son de naturaleza lumínica, se hablará de interferencia de luz. Para la interferencia también existen dos tipos. Puede ser constructiva o destructiva, cuando las ondas individuales se refuerzan una a la otra de tal manera que una cresta se encuentre con otra cresta y un valle se encuentre con otro valle en estado de fase, y se crea una onda resultante mayor a cada una de ellas, se estará hablando de interferencia constructiva. Por el contrario, cuando se tienen dos haces con amplitudes iguales pero opuestas, lo que es conocido como un desfase de pi o de 180 grados, ocurre una cancelación o anulación entre las ondas individuales y se habla de interferencia destructiva. En ambos casos, para lograr una interferencia apreciable entre dos ondas, es necesario que las ondas se propaguen en la misma dirección, en el mismo sentido, y que las ondas sean coherentes, es decir, la diferencia de fase de las ondas debe ser constante con el tiempo. Ahora, haremos una breve explicación de la dualidad de onda-partícula con una línea de tiempo. En el siglo XVII, Newton empezó escribiendo el comportamiento de los cuerpos, hablando de la mecánica clásica y de las leyes gravitacionales. En el siglo XIX, Maxwell hizo el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, unificando el campo eléctrico y el campo magnético, por lo que la luz se empezó a considerar una onda electromagnética. Ya para el 1905, Einstein, debido a la teoría del efecto fotoeléctrico, dijo que la luz estaba compuesta por fotones. En este punto ya se empezaba el debate y a considerar la dualidad. Finalmente, en 1925, de Broglie sustentó la dualidad diciendo que todos los cuerpos tienen comportamiento de onda y de partícula, basado en la fórmula dependiente de la masa. Por lo tanto, el electrón, al tener una masa tan pequeña, su comportamiento de onda es muy grande, y entre más masa tenga el objeto, menor va a ser su comportamiento de onda. En resumen, la onda se puede interpretar como un vehículo que deja una señal a su paso, como una estela de un avión, y una partícula es el conductor de dicho vehículo. Un experimento que nos permite evidenciar ambos fenómenos es el de la doble rendija, o el experimento de Young, para ser más exactos. Bueno, y ahora te preguntarás, ¿y qué aplicaciones le podemos dar a este tema? Contestando esta pregunta, se encontraron diversos artículos en los que se elucida el papel de la holografía digital, que es un tema que conjuga perfectamente la interferencia y la difracción de la luz, y sus numerosas aplicaciones en el campo de la medicina. Como un ejemplo de estos podemos resaltar a la Universidad de Pruch en Lafayette, Indiana, donde desarrollaron una nueva tecnología de captación de imágenes que ha permitido realizar el primer paseo virtual a través de un tumor vivo de rata, cultivado en medio especial, por supuesto. Una técnica denominada imagen de coherencia óptica que usa láseres
hologramas y detectores especiales, y que podría sustituir a los habituales rayos X nocivos para los tejidos. Pero para esto debemos hablar primero sobre qué es la holografía, así que a continuación daremos un breve paseo por la historia. Bueno, el primero en hablar de holografía fue Denis Gabor, un ingeniero húngaro afincado en Inglaterra, inventor de la técnica holográfica que denominó reconstrucción de frente de onda, y por el cual recibió el Premio Nobel de la Física en 1971. Sin embargo, esto no habría pasado de ser una simple idea, un objeto superfluo y sin aplicaciones, si no fuera por Yuri Denisyuk y Emmett Lake. En 1960 llegó un hombre que reactivó la holografía de forma explosiva, llamado Theodor Maiman, un físico de los laboratorios de investigación Hunglex, quien obtuvo el 16 de mayo de ese mismo año su primera emisión láser. Poco después, Maiman ya tenía listo el láser de rubí. Para 1962, a Denisyuk se le ocurrió la idea de crear un tipo de fotografías inspiradas en un libro de ciencia ficción llamado Starship, anécdota que les recomiendo leer porque es bastante divertida, por medio de la óptica moderna, lo que en años más tarde consiguió mediante lo que se conoce como holograma de reflexión, y ese mismo año publicó su descubrimiento bajo el nombre de fotografía de ondas, donde las fuentes luminosas que disponía eran lámparas de mercurio, por lo que sus hologramas eran de objetos con poca profundidad y espejos convexos de grandes radios de curvatura. Bueno, ahora volviendo a la holografía digital, esta técnica puede ser implementada en una configuración de un microscopio óptico y aporta varias características que la hacen una alternativa interesante para la óptica convencional, entre las cuales se encuentran la profundidad focal mejorada y la posibilidad de generar imágenes tridimensionales, pseudo-tridimensionales o de contraste de fase. La holografía digital es una técnica muy eficaz para la obtención cuantitativa de imágenes de contraste de fase en tiempo real, a partir de una imagen con cierta intensidad. El holograma es muy útil para la obtención de imágenes internas del cuerpo por medios tecnológicos en 3D, así como objetos transparentes microscópicos. Muchas veces, múltiples especímenes biológicos como las células vivientes y sus componentes intracelulares presentan una amplitud de contraste muy pequeña, que dificulta la visualización de sus entornos mediante los microscopios de campo brillante convencionales. Para vencer este problema, algunas técnicas de contraste de fase como Cernik, Normansky y la microscopía de campo oscuro han tenido que desarrollar y mejorar la visibilidad del espécimen sin alterarlos desde el punto de vista químico o físico por el proceso de coloreado, que ya todos conocemos. Así que resulta oportuno señalar que este aporte extiende los campos de la microscopía en la investigación biológica e histórica y la bacteriología, ya que constituye una herramienta valiosa para el conocimiento de las diversas respuestas celulares ante variados estímulos, específicamente de las células nerviosas. Igualmente, el procesamiento secuencial de imágenes cuantitativas de fase permite identificar y segmentar las células individuales, así como mantener el curso de los experimentos, lo cual hace posible la visualización de componentes subcelulares, lo que es imposible lograr con los microscopios ópticos convencionales. Ya para finalizar, llegamos a varias conclusiones, que son que gracias a la forma de propagación de las ondas electromagnéticas de la luz a través de distintos medios, podemos reconocer los elementos físicos como la difracción y la interferencia que pueden modificar una onda electromagnética en el medio ambiente. Todos estos fenómenos están interrelacionados y dependen del medio y del ángulo de incidencia. Y así podemos entender el cómo y el por qué se lleva a cabo una comunicación por medio de la propagación de ondas electromagnéticas y los fenómenos físicos que la alteran. Además, podemos concluir que en la actualidad la holografía se está empleando bastante como complemento de la microscopía, donde se han incorporado rejillas de difracción en muchos instrumentos, permitiendo así poder observar con más nitidez y profundidad algunos tejidos vivos. En un futuro esto podría ayudar enormemente en el campo de la medicina y la biología, a tal punto que se vuelva parte de la cotidianidad poder observar tejidos en 3D. Bueno, y aquí están las referencias. Y eso es todo, muchísimas gracias y si tienes alguna pregunta.
después del video.